que en esta compañía voy a empezar a grabar este podcast en el que voy a hablarte de pensamientos negativos. No es casualidad que te hable de pensamientos negativos, primero porque es un tema que nos toca de lleno a todos. Segundo, es un tema en el que he estado trabajando mucho últimamente. Y tercero, es un tema que ha resonado mucho conmigo últimamente por las sincronicidades con las que, si ya de por sí es un tema con el que es muy fácil encontrar sincronicidades porque nos atañe a todos el tema de los pensamientos negativos. En el libro que te conté la semana pasada que me estaba leyendo, El monje que vendió su Ferrari, que lo tengo aquí, en el capítulo 7 ahora te mencionaré brevemente un par de cosas de ese capítulo, pero hacen algunos apuntes muy acertados y que creo que son necesarios para reflexionar sobre el poder de los pensamientos negativos. Todo esto ha dado como resultado que una cosa que te anuncié hace 2, 3 días en redes sociales, creo que fue en Instagram, ya sea una realidad. Y es que hace muy poquito, creo que hace 1 hora o 2 horas, he publicado la que creo que es una de las mejores hipnosis que he grabado, hipnosis para borrar pensamientos negativos. En la ficha de esa hipnosis que puedes encontrar en paconavas.com, que además si estás dentro del club en enero, tienes un código de descuento válido hasta el día 22 de enero. En esa hipnosis hago una introducción en la que yo defino los pensamientos negativos como la forma que mejor se me ocurre para definir un pensamiento negativo es como unos ladrones que van a atracar un banco. Ese banco es tu mente, ese banco es todo lo que hay en la caja fuerte de tu mente, toda esa riqueza, todo ese dinero, todos esos bonos, todas esas acciones, todos esos lingotes de oro, son tus recursos personales, es la capacidad que tú tienes para crear, es la capacidad. Fíjate que hay mucha gente que se siente pobre cuando realmente es rica, hay mucha gente que se siente sin posibilidad de tener una vida buena cuando realmente tiene su caja fuerte intacta, sin abrir, no se ha parado a pensar que lo que hay detrás de esa puerta blindada es suyo y es su potencial y está ahí a su disposición. Hay mucha gente que se siente rica y no tiene nada dentro de esa caja fuerte. Y en este caso hay unos ladrones que llegan y se adueñan del banco, se apoderan del banco, se apoderan de tu mente, de tus recursos. Y esos ladrones son los pensamientos negativos. Son los pensamientos que no te dejan ver realmente lo que tienes dentro de la caja fuerte. Tú crees que incluso si llegaras a esa caja fuerte y la vieras repleta, perdón, de riqueza, pensarías que eso no es tuyo. Pensarías que aunque el banco estuviera a tu nombre, que aunque fuera el saldo de tu cuenta corriente, que aunque todo estuviera a tu nombre, pensarías que es un error. Porque un pensamiento negativo te está bloqueando. Cuando nosotros estamos vibrando bajo y estamos en esa dinámica negativa, y es verdad que cada vez llegan a nosotros más pensamientos negativos, si vemos un pequeño flash, si vemos una pequeña luz, un pequeño foco, una pequeña claridad, y empiezas a ver que algo bueno puede pasar, rápidamente crees que eso no es parte de tu realidad. Es como estar en ese banco secuestrado, tener dinero en las manos y sentir que aunque sea el dinero de tu cuenta no es tuyo, es el dinero de los secuestradores que tienes que dárselo. Si tú estás en dinámica negativa, si tú estás con pensamientos negativos, si estás bloqueado, estás bloqueada, aunque veas algo bueno o algo positivo, aunque haya señales que a poco que las veas con distancia y entiendas que son pequeñas casualidades que te hablan de sincronicidades que te indican hacia dónde ir, no estás pendiente de eso, no te das cuenta de hacia dónde ir, no entiendes ese idioma, porque estás secuestrado. Tus secuestradores te impiden hablar, te impiden establecer un discurso. Lo irónico de todo esto es que esos secuestradores es muy fácil desarmarlos. Simplemente debes de sacarlos de ese banco, sin necesidad de articular la fuerza bruta, sin necesidad de articular el uso de un arma, como están haciendo ellos, simplemente diciéndoles que ese no es su lugar. Cuando nosotros estamos con los pensamientos negativos, sentimos que los pensamientos negativos nos envuelven. Sentimos que es como algo que nos atrapa, es como un cepo, es como una red que nos impide avanzar. Es un constructo mental que nos atrapa, esa percepción del pensamiento negativo. Eso es precisamente lo que trabaja esta sesión de hipnosis.
lo que trabajo ahí contigo en esa sesión de hipnosis es la no evitar, no que te autoengañes, como que no existen los problemas, no, sino que tú estás por encima de todo eso. Es como si tú te preocuparas, un pensamiento negativo eh, tiene el valor, por ejemplo, tiene la capacidad para arruinarte un día. Simbólicamente es como si tú te das cuenta que el cordón de las zapatillas se te ha desatado y eliges estar todo el día preocupado porque puedes pisarte. No te pisará el cordón seguramente, no te caerás, no te romperás la cabeza, no te hará sangre, pero estarás todo el día preocupado porque puedas pisarlo y puedas tropezarte. Y da igual que te tropieces o no, porque estás anticipando ese dolor y aparte estás mirando hacia abajo continuamente, mirando a tus zapatos para no pisarte, es decir, no estás viviendo, no estás viendo la realidad. Está, crees que estás viendo, pero estás imaginando una realidad que tú estás creando. Entonces, el título de Secuestradores es muy, creo que le queda como anillo al dedo, porque no hacen otra cosa que convencerte, esos pensamientos, de que estás viviendo, pero realmente no estás viviendo. Estás en una matrix creada por ti, en la cual el guión está escrito por tus creencias limitantes, por tus pensamientos. Esa visión del mundo que te dice que no hay nada bueno para ti, que la caja fuerte de este banco está vacía y que si hay algo no es para ti, es para dárselo a otra persona. En definitiva, te sientes pobre de espíritu, pobre de alma, pobre económicamente, pobre en amores, y todo eso no es más que un complejo de rehén que arrastramos. No es nuestra naturaleza, porque si esa fuera nuestra naturaleza soñaríamos con sentirnos así. Estaríamos encantados de sentirnos así, pero no fluimos en esa situación. Sin embargo, hay gente que en lugar de fluir se adapta. Esto es lo que me corresponde. Muchas veces esto tiene que ver con los legados. Hoy en Instagram y en Facebook os he colgado una fotografía de una madre que le dice a su niña, cuando tú naciste tuve que dejar de trabajar para atenderte. Y esto es un caso real. 20 años después, esa niña es una profesional de éxito incapaz de establecer relaciones, incapaz de, si quiere tener un proyecto de familia, tener una familia, si quiere tener una pareja, tener una pareja. Es incapaz de hacer otra cosa que no sea estar trabajando. Este es un podcast que voy a grabar para el club y ahí lo desarrollaré, pero te doy esta pincelada para que veas que es otro ejemplo de pensamiento que te secuestra. Pensamientos negativos. Un pensamiento negativo, y no es lo negativo no es un juicio, una valoración, sino que aquí hablamos de un pensamiento negativo, es un pensamiento que te frena, un pensamiento que no te permite abrir los ojos y ver con tus propios ojos. Un pensamiento negativo es lo que te he dicho, estar preocupado de que el cordón lo llevas desatado, se te puede desatar y te tropiezas y entonces no vas mirando hacia adelante, sino que vas hacia abajo y no vas viendo lo que hay delante y la vida es hacia adelante. Te crees que estás viviendo, pero volviendo sin ánimo de repetirme en exceso, estás dentro de esa matrix creada por ti. Déjame leerte unas líneas de este libro que creo que lo explicas mucho mejor de lo que yo podría explicarlo. El capítulo 7 se llama Un jardín extraordinario, es del monje que vendió su Ferrari, y empieza con una cita de William James que dice: la mayoría de la gente vive, ya sea física, intelectual o moralmente, en un círculo muy restringido de sus posibilidades. Todos nosotros tenemos reservas de vida en las que ni siquiera soñamos. Y eso es cierto, para empezar. Muchas veces, hasta que no sabes las circunstancias, no te das cuenta de lo que eres capaz de materializar en tu vida. Un ejemplo muy trillado, que creo que he dicho muchas veces, en esos campos de concentración nazi, las mujeres que morían eran las que no tenían hijos. Las que tenían hijos, aunque a esos hijos no les volvieran a ver, aunque les hubieran separado de sus hijos, esas eran las que más tardaban en morir. ¿Por qué? Porque el contexto, yo tengo un hijo, me necesita, no puedo morirme, me impedía morirme. Todo es un constructo mental que tú te creas. Si tú no tienes hijos, si tú no tienes nadie que dependa de ti, puedes morirte tranquilamente porque tu existencia no... Tú no le das valor para ti a tu propia existencia, pero ya sabes que en el ser humano uno de los enlaces o de los lazos más fuertes es el de madre e hijo. O padre, bueno, madre e hijos. Creo que
es más poderoso con las madres que con los padres con respecto a sus hijos. Entonces, como dice esta frase de James, vivimos en un círculo muy restringido de posibilidades y todos nosotros tenemos reservas de vida en las que ni siquiera soñamos, no se dan las circunstancias para que saquemos esa reserva. Voy a leerte unas líneas. En la fábula, el jardín este es un jardín extraordinario. Viene a colación del siguiente capítulo, pero creo que se va a entender perfectamente. El jardín es un símbolo de la mente. Si cuidas de tu mente, si la nutres, si la cultivas como si fuera un fértil jardín, florecerá más allá de tus expectativas. Pero si dejas que la maleza arraigue, nunca podrás alcanzar la paz de espíritu y la armonía interna. Deja que te haga una pregunta, John. Si yo fuera al patio donde tienes ese jardín del que tanto hablabas antes y echara residuos tóxicos sobre tus queridas petunias, no te haría ninguna ilusión, ¿verdad? ¿Cierto? En realidad los buenos jardineros guardan sus posesiones como soldados orgullosos y procuran que nada pueda contaminar sus plantaciones. Pero fíjate en los residuos tóxicos que la mayoría de la gente mete en el fértil jardín de su mente. Y eso, un día tras otro, en forma de preocupaciones, ansiedad, la nostalgia del pasado, los cálculos sobre el futuro y los miedos que ellos mismos alimentan y que pueden destrozar el mundo interior de cualquier persona. En la lengua nativa de los sabios de Sivana, que existe desde hace 4000 años, el símbolo que representa por escrito la preocupación esto es muy bueno y es una de las razones por las que estoy leyéndote esto. El símbolo que representa por escrito la preocupación es muy similar al que simboliza una pira funeraria. El yogi Raman me dijo que no era una simple coincidencia. La preocupación priva a la mente de gran parte de su poder y antes o después acaba dañando el alma. Para vivir una vida de máxima plenitud hay que montar guardia y dejar que entre en tu jardín solo la información más selecta. No puedes permitirte el lujo de un pensamiento negativo, ni uno solo. Las personas más alegres, dinámicas y satisfechas de este mundo no difieren mucho de ti o de mí. Todos estamos hechos de carne y hueso, todos venimos de la misma fuente universal. Sin embargo, los que hacen algo más que existir, los que azuzan las llamas de su potencial humano y saborean la danza mágica de la vida, sí hacen cosas distintas de los que viven una vida corriente. Y la más destacada de ellas es que adoptan un paradigma positivo acerca de su mundo y cuanto hay en él. Esto, como te digo, es El monje que vendió su Ferrari, el capítulo 7. Es un libro que te recomiendo y creo que define muy bien la necesidad de tener una higiene mental. Creo que define muy bien cómo estamos de desenfocados en muchas cosas, cómo creemos que lavarte la cara o ducharte e ir limpio. Y eso es higiene física, pero tu cuerpo físico es fácil de saber si va limpio. De hecho, muchas veces no va ni limpio, va perfumado para disfrazar lo sucio, lo que huele mal. Pero nos damos cuenta que nuestro cuerpo emocional no va limpio. Cuando abrimos la boca y empezamos a hablar, no necesariamente con palabras malsonantes, que es algo que tiene cierta conexión más con rabia que con ir sucio. Pero si te das cuenta por el discurso de cada uno, lo limpios o sucios que nos sentimos, es decir, lo alto o bajo que vibramos, o lo intoxicados o sanos que nos sentimos a nivel mental. Porque una persona puede ir muy limpia, puede ir muy perfumada, puede ir perfectamente duchada, puede llevar la oreja muy limpia, pero si abre la boca y te intoxica, no sientes pureza, no te dan ganas de estar al lado de esa persona que huele muy bien, pero todo se enturbia en cuanto abre la boca. Incluso sin necesidad de abrir la boca, muchas veces nos damos cuenta de esa mala energía que emana. Y esto es importante, detectamos esa mala energía porque nos reconocemos en esa persona. Nosotros, para reconocer algo tienes que haberlo vivido. No sé si... Sí, Lina, tú que estás aquí en el directo, fíjate hasta qué punto es irónico o es casual, de casualidad, conforme leía, seguramente conforme leía las primeras líneas, cuando habla de ese jardín, de los residuos que tira,
te habrá venido a la mente el podcast del club de reunión de vecinos. Y no era consciente hasta hoy, seguramente esto me influyó bastante para grabar. La cuestión aquí es que nosotros estamos continuamente expuestos a mensajes. Estamos continuamente emitiendo mensajes y muchas veces replicando mensajes que recibimos. Un mensaje que tú recibes te puede calar, puede interiorizar, como esa canción que empiezas a tararear y no sabes por qué y la has escuchado en el hilo musical de la última tienda donde has estado y se te ha quedado en la mente en forma de bucle. Y eso hacemos con los pensamientos, eso hacemos con las vivencias, eso hacemos cuando sentimos que no pasamos páginas, estamos reviviendo cosas que han pasado hace tiempo, que ya no están pasando aquí ahora, pero pasaron, y tú estás con una mano agarrado a esas cosas del pasado y no permite que eso, no permite soltarte de eso porque crees que eso te define. Te estoy hablando de cuando a alguien le pasa algo malo y no suelta esa etiqueta por nada del mundo. Yo soy al que dejó su marido, al que dejó su novia, al que despidieron del trabajo, el que le atropelló un coche. Eres muchas más cosas que eso. Pero mientras que no sueltas esa etiqueta, vives con una mano agarrado al momento en el que te dejaron, en el que te despidieron, en el que te atropellaron. Y como tal vives como un abandonado o un atropellado en tu día a día, o un despedido. ¿Qué manera de crear tu realidad es esa? Estás rodeado de pensamientos negativos. Es por eso que la toma de conciencia de esta última semana y yo mirando hacia atrás en el trabajo que he hecho en consulta, es verdad que siempre me he visto que en un momento o en otro me he tenido que enfrentar a los pensamientos negativos. Me he enfrentado de muchas maneras, a los míos propios y a los de las personas que confían en ponerse en mis manos. Y me he dado cuenta que hay más casos de los que me gustaría, pero seguramente que son los que deben, de personas que se quedan a las puertas de conseguir algo para lo que han invertido mucho tiempo y mucha energía. Y es un pensamiento negativo al que es muy complicado acceder porque ni esas personas a veces son conscientes de ese pensamiento. El único patrón que hay para identificarlo es que le genera ruido en la mente a esas personas. A ti y a mí hay determinadas cosas que nos generan ruido, determinadas cosas en las que elegimos no pensar, en las que queremos no pensar, determinadas cosas que al no contemplarlas a veces no las procesamos, simplemente las barremos debajo de la alfombra. Y barres eso debajo de la alfombra igual que un niño pequeño se asusta de que venga el coco por la noche y se esconde debajo de la sábana, que es también muy curioso, como si la sábana fuera mágica. Si hubiera un monstruo, levanta la sábana y te atrapa. Pero nosotros hacemos eso con esos miedos. Y al final se crea, y es por eso lo importante para mí de la herramienta de la hipnosis. De un modo consciente no es posible llegar. Si la persona no identifica qué es lo que le está pasando, o qué es lo que hay debajo de esa alfombra, qué es lo que ha ocultado, la casa sigue sucia. Pero esa persona no ve ese montículo de suciedad que hay, la alfombra recta y aquí hay una montaña de suciedad. Y no lo ve, no lo ve. Es un punto ciego. Es una ceguera emocional, es algo que le protege. No quiere ver eso. Y, y entonces la cuestión es esa, es muy complicado trabajarlo de un modo consciente, es muy complicado decirle a alguien que te hable de algo que no sabe que está ahí, pero sabes que está ahí porque no sabes los resultados. Para que cuando tú vas por un terreno llano, es muy fácil saber que la carretera está bien asfaltada. Cuando no está bien asfaltada te das cuenta. No sabes en qué punto exacto falta asfalto, si es que ha habido un desperfecto, si es que no lo han tratado bien. No sabes exactamente cuál es el problema que tiene la carretera, pero sabes que no está perfectamente asfaltada. Simplemente por el ruido del coche, por cómo se desliza sobre la carretera. Y en nuestra vida nos pasa eso. A veces sentimos que vamos andando sobre piedras y no queremos verlo y creemos que es que no estamos diseñados para avanzar y sí estamos diseñados para avanzar. Pero hay piedras y hay que ver las piedras. Si nosotros, seguro que conocéis esas zonas que hay de frenado de emergencia en las autovías, normalmente cuesta abajo para camiones, por si pierden los frenos para que entren ahí, y son unas zonas que están llenas de piedras pequeñitas para que se meta ahí un camión y las piedras se metan dentro de la rueda y frenen al camión.
si nosotros vamos con ese, no nos damos cuenta que estamos andando sobre ese caminito de piedras, creemos que no podemos avanzar. Y esas piedras que nos frenan son cosas, pensamientos negativos, cosas que llevamos en la mochila, que creemos que no están, pero están ahí. Y están ahí porque en tu rodaje diario no rueda del modo que a ti te gustaría. Si tú eres un Ferrari, no vas a 100 por hora, vas a 10 por hora y no te sientes un Ferrari. Pero es que a lo mejor eres un Ferrari con una rueda pinchada por cosas de tu pasado que no permite esas espinas sacarlas. Crees que no te mereces tener una rueda nueva y vas con esa rueda pinchada honrando la memoria de ese daño que sufriste. No tiene sentido querer avanzar, pero nos engañamos si queremos avanzar. ¿Y por qué queremos avanzar? Y es de las cosas que yo me he dado cuenta en todos estos años trabajando. Primero, porque avanzar nos distrae de nosotros. Segundo, porque avanzando o intentando avanzar tenemos la falsa ilusión de que es cuestión de insistir. A veces es cuestión de insistir, pero tenemos tan grabadas las creencias de que, y esta creencia nos la han transmitido a casi todos, la creencia de que es importante el trabajo duro, todo cuesta, todo es complicado, da al 100%, nos han enseñado a trabajar duro, pero no a ser felices trabajando, por eso hay gente que se cree que su función es estar haciendo un trabajo que le hace infeliz en el que tiene que aplicar mucha dureza o ser muy riguroso, cuando hay 40 formas aparte de esa de ganarse la vida y aparte ser feliz. Pero las creencias te impiden pensar que puedes ser próspero y puedes ser feliz a la vez. Tienes que elegir. Y, y todas esas creencias, todo eso que arrastramos, al final nos lleva hacia un punto en el que no nos conocemos. Pero en ese proceso nos vamos distrayendo con el paisaje. En ese proceso llegamos a ese punto en el que no te acuerdas ni por qué estás haciendo las cosas, solamente sabes que llevas tanto tiempo haciendo las cosas que ya no sabes ni por qué empezaste y ya no estás en ese punto de la película como para cuestionarte por qué estoy haciendo esto. Ya casi es más fácil seguir que pensar en volver hacia atrás. Y todo esto al final son esas piedras, esos pensamientos negativos que no identificas, pero sabes que están ahí, porque te generan ruido. Ese ruido en las ruedas, ese ruido de fondo. Sabes que no escuchas el discurso nítido, sabes que las cosas no te pasan de un modo limpio, sabes que esto es muy típico también de las creencias negativas que arrastramos. Te pasa algo bueno, inmediatamente te pasa algo malo. Esto lo he dicho 20.000 veces, gente a la que le toca la lotería y pues mira, qué suerte, porque como somos pobres, porque en mi familia nunca tenemos dinero, a los 2 días, mira, en la comunidad de vecinos hay que poner un ascensor, mira, ha pasado esto, una fuga de dinero y lo que vino, conforme vino, se fue. Y al final se afianza la creencia de que no ves que no tengo dinero. Estamos creando nuestra realidad en ese sentido. Estas casualidades te hablan de tu forma de pensar, no te hablan de las cosas que funcionan y que tú no controlas, que son muchísimas. Pero siempre lo digo, cuando sucede esa casualidad, mira qué casualidad que me viene esto bueno y de pronto me pasa esto malo. Son cosas que tú creas, son casualidades que tú casualizas, si ese verbo existiera, y tratas de disfrazarlas de causalidad. Claro, es que la causa es que yo no me merezco, la causa es que la vida me pone en mi sitio. Cuando nosotros nos sentimos desempoderados, decimos que alguien o algo superior a nosotros nos hace algo que no queremos y somos nosotros los que nos ponemos en nuestro lugar. Si yo siento que soy un alfil en el ajedrez, no me voy a permitir moverme como una torre. Pero a lo mejor soy una reina y puedo moverme como una torre, como un alfil, pero si yo me creo que soy un alfil, voy a ir en diagonal todas mis jugadas. Y va a ser mucho más fácil que pierda la partida porque no me doy cuenta de las posibilidades que tengo a mi alcance. Y eso es lo que sucede en la vida. La cuestión aquí, y os invito a que toméis esa reflexión. Todos tenemos pensamientos negativos. Todos, diariamente. Yo diariamente, tú diariamente, todos diariamente tenemos que lidiar con pensamientos negativos. Tenemos que cuidar la higiene de nuestro jardín mental. Y este mensaje es una señal, es un aviso para que tomes conciencia de si el jardín está a tu gusto o no está a tu gusto. De, de empezar a cambiar el discurso y a no decir
bueno, a ver si tengo suerte y llueve y crecen las flores, a ver si viene un jardinero y arregla el jardín, y empezar a hablar desde el yo y decir, a ver si estoy haciendo o no estoy haciendo todo lo posible para que el jardín esté como quiera que esté. A ver si el jardín está mal y yo quiero que esté mal y tomo conciencia de que siento que no merezco un jardín mejor. O a ver si el jardín quiero que esté bien, pero yo no estoy haciendo mi parte del trabajo. Si yo quiero sentirme bien, a lo mejor no estoy haciendo mi parte del trabajo. A lo mejor estoy esperando que alguien haga el trabajo por mí. En el jardín es que venga un jardinero y en la vida de la salud es que me den un ansiolítico. El doctor al que no le importa cómo me siento, sino cuántos miligramos puede darme de dosis dependiendo de mi peso. Soy un contenedor al que hay que darle pastillas. Si resuena con vosotros, os recomiendo que pongáis manos a la obra y si resuena con vosotros, la herramienta de la hipnosis para borrar pensamientos negativos va en esta estela. Así que espero que el mensaje os llegue. Voy a leer algunos comentarios que hay aquí y Oscar Iván dice, ¿algún consejo para generar cortos pero efectivos hábitos de pensamiento positivo? Pues es que está... ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Si quieres te digo lo clásico, lo que te va a decir cualquiera. Pues cuando te pasa algo malo, toma distancia, piensa, ¿para qué me está pasando esto? Da gracias por todo, pero ¿de qué valdrá eso si tu mente no está sintonizada con esa frecuencia? ¿De qué valdrá eso? A lo mejor vale solamente para que te creas que tienes que estar repitiéndolo sin sentirlo. A lo mejor vale simplemente para que te creas que aunque tú te sientas que estás rodeado de mierda, con negar que hay suciedad debajo de la alfombra no existe y con eso agravamos el problema. Así que siendo coherente con lo que he dicho aquí, lo que te recomiendo es que trabajes con hipnosis y si asocias crear hábitos positivos con superar, distanciarte y perder el miedo y el respeto que a veces tenemos a los pensamientos negativos, te recomiendo trabajar con la hipnosis para borrar pensamientos negativos. ¿Por qué se llama borrar pensamientos negativos? Porque tenemos que estar continuamente lidiando con los pensamientos negativos. Porque no es... eh, nosotros nos lavamos todos los días, nos duchamos todos los días, comemos todos los días. Tenemos que hacer un trabajo diario de limpieza de pensamientos negativos. Hasta que se produce ese hábito, y por eso la hipnosis es la herramienta con la que yo trabajo, a nivel subconsciente, que es donde están grabados todos los automatismos de nuestra mente. Tu mente interioriza ese mensaje y puedes pasar a hacer una limpieza a otro nivel. Lo que a día 1 te va a parecer un pensamiento negativo que te pueda amargar el día, a día 15 de trabajo con la hipnosis va a estar a otras cosas, porque ya habrás tomado esa distancia. Tu mente habrá creado esos automatismos para darte cuenta que estás por encima de muchas de las cosas que te han preocupado hasta ahora y no dedicas recursos a eso. Si a todo esto además le dedicas tu energía a crear una nueva realidad, que además sea, al haberte liberado de pensamientos negativos, va en el sentido opuesto a esos pensamientos negativos y por tanto te lleva hacia lo que tú deseas, hacia tu felicidad, estás haciendo el doble juego, el doble efecto. Ya no es solamente que no dedico energía a pensamientos negativos, sino que aparte estoy creando situaciones positivas que dejan fuera de onda, fuera de sintonía esos pensamientos negativos. Entonces, eso es lo que te recomiendo. Lina dice, semana dura, pero de mucho crecimiento y aprendizaje. A veces el jardín está abonado, cultivado y con muchas ganas de florecer, pero el miedo, el pasado, patrones, son una losa que tapa las flores. El pero ese es lo que te hace débil en esta frase, Lina. El pero es un excusor. Pero no. Si hubiera escrito lo mismo, pero en vez de pero, y el miedo, el pasado, patrones son una losa que tapan las flores. Y con el i integras. Entonces trata de integrar, no trates de excusarte. Quita los peros, deja los peros para los árboles y cuando te apetezca comer un pero, comes un pero del árbol, no en una frase. Esa losa también son cientos de miles de pensamientos negativos, tienes toda la razón. Es lo que, gracias por darme la razón, pero espero sobre todo que resuene en ti. Tenemos que darnos cuenta de que somos contenedores de pensamiento.
no quiero repetirme hasta la saciedad porque no quiero tener la sensación de que siempre digo lo mismo, pero nuestros pensamientos, cuando, cuando tú tomas conciencia de dónde pones tu energía, y los pensamientos son energía, te das cuenta de a dónde estás dirigiendo esa energía para crear la realidad. Entonces, si nosotros, nadie, por lo menos nadie, no sé, quizá alguien muy por encima de la media, como Jodorowsky, por ejemplo, que creo que os lo dije el año pasado, me lo crucé en Alicante, que vino a dar una charla, y me lo crucé por la explanada, y era felicidad pura andando, transmitía felicidad. Salvo una persona de este nivel de tanta conexión con la fuente, creo que todos tenemos que hacer un trabajo diario de limpieza. Todos tenemos que... Creo que también Jodorowsky, una de las ventajas que tiene es que tiene una edad muy avanzada. Seguramente cuando nosotros tengamos el triple de edad que tenemos ahora, no seamos mucho más inteligentes a nivel energético de en qué preocuparnos y en qué dedicar nuestra energía. Pero como somos jóvenes, somos idiotas y, y creemos que la fuente de energía es inagotable. Esto también tiene esos paralelismos con la vida a nivel emocional. Cuando eres joven te metes en relaciones que no te metes cuando eres más adulto porque no tienes ganas de pasar por determinadas situaciones que sabes que te agotan energéticamente. Me hace gracia como a veces nos han enseñado a asociar lo de atrévete con chócate contra un muro. Venga, inténtalo, venga, inténtalo. Venga. Hay aquí un agujero, dentro del agujero hay una rata, te puede morder, pero bueno, inténtalo, mete la mano, a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que me va a morder, venga, inténtalo, inténtalo. Y cuando eres adulta dices, no, yo ya... A quien quiera fastidiar le digo que meta ahí la mano, que ahí hay algo de valor. Pero yo ya sé que no quiero que me muerdan la mano. Y creo que eso nosotros lo hacemos eh, con nosotros mismos muchas veces. Nos faltamos al respeto dando más de lo que podemos dar y sobre todo dándolo a cosas que no merecen la pena. Así que bueno, gestionar, tomar conciencia, yo creo que cuando tengamos más edad seguramente nos resulta más fácil. Marísimara dice, siempre he tenido respeto a la hipnosis justo porque abre el subconsciente y cuando has vivido hechos complicados y dolorosos en el pasado, parece que pueden aparecer fantasmas que den miedo, aunque tú lo explicas muy bien y me da confianza. Esa es una creencia, mira, esa junto con la creencia asociada a la hipnosis de espectáculos, de si está en estado de hipnosis, si el hipnotista se muere, tú te quedas en estado de trance toda la vida. Son algunas de las creencias populares más asociadas a la hipnosis y son totalmente falsas. Por ejemplo, yo la hipnosis como la trabajo, ya sabéis que es en audio, no me niego a cobrarle a alguien una sesión por algo que a mí me resulta aburrido y repetitivo y, y a esa persona le va a resultar carísimo venir cada día que yo le hable y le cuente lo mismo. Y prefiero hacerlas en audio para que la persona la escuche 1000 veces si quiere, aunque no es necesario 1000 veces nunca. Y ese miedo que tú tienes es un miedo que debes darte cuenta que si lo tienes porque sientes que tienes mucho acumulado. Entonces tú misma te estás dando la respuesta. Seguramente sabes que te gustaría soltar cosas, pero temes soltarlas porque no las has soltado nunca. Y eso también nos pasa muchas veces cuando hemos sido contenedores de muchas cosas, hemos tragado y no hemos soltado. Creemos que soltarlo es lo peor que puede pasar. Nos autoconvencemos de que, como yo empiezo a hablar, se desmorona la estructura que tengo a mi alrededor. Como yo diga lo que pienso, mi familia no me va a hablar. Como yo diga esto, me quedo sin trabajo. Como yo diga... Y en esa ecuación siempre estamos contemplando a otras personas antes que a nosotros. Lo único importante en la relación con tu familia y con tu trabajo eres tú. Eres el único elemento en común. Por tanto, es sano que tú te atiendas. Y el miedo, ese pensamiento negativo, secuestra y dice, no, no, no. Es más importante contentar a tu jefe, es más importante contentar a tus padres, es más importante contentar a tal persona. Así que cállate eso, te lo tragas y lo vas acumulando. Y por eso sientes que tienes una bolsa de basura demasiado grande como para gestionarla. Es un miedo que quizá es uno de los que más me he encontrado en sesión. Cuando he hablado antes de esas personas que no van fluyendo, que van, el coche va pam, 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 y no va por un terreno perfectamente asfaltado, a veces no saben describir por qué, y muchas veces se asocia esto a ese miedo que tienen a mostrarse.
Fíjate hasta qué punto el miedo ha sido saboteador, que yo he tenido sesiones en las que la gente directamente me ha mentido sobre detalles de su vida por miedo a explicarlo. Perdón, por miedo a lo que pudiera parecer. ¿Cómo vas a ayudar a alguien que no se permite mostrarse como es realmente? Y lo irónico es que son detalles que esas personas dan por elección propia. Entiendo que como un hábito ya de decirle a todo el mundo que son una persona que no son realmente. Puede haber algo más saboteador que ir a alguien para que te trate de ayudar y no te muestres tú realmente. Si no vas tú a sesión, ¿cómo te van a ayudar? Por tanto, eso al final conduce al fracaso. Todo eso se origina en pensamientos negativos. Si hubiera tenido, si hubiera tenido en su momento esta sesión de hipnosis, se la hubiera recomendado a esas personas. Pero bueno, es algo que ha nacido ahora y seguramente ahora es el momento ideal. Así que nada, Marisi y Mara, si resuena en ti, yo te animo a que pierdas el miedo. Una vez que te descargas de cosas, la vida es diferente. Simplemente tienes que vivir la vida que tú creas que mereces vivir. Así que si sientes que mereces vivir una vida diferente, ni mejor ni peor, diferente, y que eso te conduzca a algo mejor o a algo peor de inicio para luego algo mejor, es una decisión tuya. Una herramienta puede ser esta hipnosis como cualquier otra de la tienda, pero los miedos, ya sabes, los miedos son frenos, así que pocas veces hay que hacer caso a los miedos. Es como, pronto voy a grabar para el club una cosa asociada con los miedos que va a ser la diferencia entre aventura, aventura y desventura. Son cosas, tienen significados totalmente diferentes. Y seguramente alguna vez habéis escuchado, voy a que me lean la buena aventura, a que me lean la buena suerte, a que me lean la mano, a que me echen el tarot adivinatorio. Y eso tiene una conexión con la aventura y con la desventura y es increíble cómo nos han enseñado y hemos mordido el anzuelo de bajar el volumen de nuestra voz y creer que somos cuerpos sin alma y dentro de nosotros hay un alma que está deseando guiarnos y decirnos ve para acá, ve para allá, si es que has venido aquí para aprender, pero no te permite aprender, no te das permiso para aprender, no te das permiso para ser tu maestro o tu maestra. Crees que siempre tiene que haber alguien que te enseñe quién tú eres y en cuanto puedas superar a esa persona. Nos lo han enseñado mal. No es una cuestión de competir, no es una cuestión de buscar en otro quién yo soy. Es una cuestión de, a lo sumo, buscar herramientas que a otros les han funcionado para aplicarlas conmigo. Pero creo que demasiada gente se muere sin saber quién es. Y creo que es un derecho que tenemos que aplicar desde el minuto uno de existencia. De hecho, lo aplicamos hasta que se nos olvida quiénes somos y empezamos a contentar a la gente con la excusa de que nos quiera. Pero ojalá cada vez muera menos gente que se sienta extraña estando consigo misma. Ojalá cuando llegue el momento de morir, de desencarnar, cada vez haya más gente que sepa que no muere sola, que sepa que muere consigo mismo, que sepa que está en buenas manos, que sepa que está acompañada por sí mismo, por sí misma. En fin, muchas gracias a todos los que habéis participado. Voy a nombrar a los que estáis aquí y terminamos esto ya. Muchas gracias Lina, Oscar Iván, José Luis, Carolina, Mariló y Luke Booktime. Así que nada, el podcast lo subiré a iVoox, seguramente en las próximas horas. Y ya sabéis, si este mes estoy con el club, que es el podcast privado, si alguien quiere entrar, importante es con solicitud. Selecciono quién entra. Agradezco mucho a las personas que querían entrar, pero me gusta seleccionar a quién entra porque son cosas como más, más privadas. Y bueno, si queréis entrar, pues tenéis en pagonas.com/club la información. Y la nueva sesión, la que he sacado hoy, la que os he mencionado 20 veces, hipnosis para borrar pensamientos negativos, ya la tenéis en la página web pagonadas.com/tienda. Ahí tenéis también una ficha informativa un poco más extensa, también con datos y bueno, si os interesa ahí está. Gracias Lina, gracias
RCO, no me sale aquí tu nombre, pero bueno, RCO8A. Y nada, gracias a todos y a todas los que habéis estado y nada, nos escuchamos. Chao.